El romanticismo en América Española siglo XIX. Contexto histórico. El romanticismo hispanoamericano, como movimiento literario, está vinculado directamente a un largo periodo que va desde 1830 hasta 1860, aproximadamente, y que se conoce con el nombre de anarquía. En este período turbulento de la vida política de las naciones del continente, el signo más evidente será la inestabilidad social, las guerras civiles, el despotismo. Es la etapa de los caudillos que luchan por imponer la supremacía regional frente al vacío político en el orden nacional. Aparecen en ese panorama los hombres fuertes que ejerce el gobierno imponiéndose sobre sus adversarios. Juan Manuel de Rosas toma la suma del poder público y domina la Argentina desde Buenos Aires en 1829 y 1852. Las provincias del Río de la Plata sostienen durante 10 años serias disputas por la separación del Uruguay, lo cual da lugar al sitio de Montevideo entre 1842 y 1851. Bolivia y Perú luchan por la separación de sus respectivos estados. 1862 aparece en esta última nación la figura del caudillo Ramón Castilla. Tras años de luchas civiles signadas por la violencia, comienza a definirse una estabilidad política que modifica la imagen de una Hispanoamérica de grandes tensiones sociales. Termina una larga espera y se hace presente una generación que inicia la organización nacional. La formación de los pueblos hispanoamericanos, que establece cronológicamente diferencias entre la anarquía y la organización nacional, nace bajo el signo del romanticismo literario que puede ser comprendido en dos grandes grupos o generaciones. Primer período inicial del romanticismo social desde 1830 a 1860. Segundo período secundario, el romanticismo sentimental de 1860 a 890. Contexto cultural y literario. Características del romanticismo. El eje es el yo lírico y yo personal. El enfrentamiento entre dicho yo, la realidad que rodea al individuo, produce el sentimentalismo, la soledad como toma de conciencia de un estado y el gusto por el paisaje. La necesidad de belleza y el ejercicio de la libertad dan por resultado una estética romántica y un liberalismo de tipo político. La métrica adquirió libertad para crear y se enriqueció en las combinaciones de estrofas, la prosa literaria extendió sus dominios en novelas históricas y sentimentales, cuento, notas periodísticas, ensayos y cuadros de costumbres. En el siglo XIX el cuadro costumbrista se enriquece con el color local y adquiere mayor fuerza. La falta de interés por lo español y la admiración por lo europeo. La figura y la concepción del indio. En los países con gran población indígena su figura fue idealizada, como recuerdo del indio precolombino, pero en la Argentina, por ejemplo, su figura a través de la literatura fue pintada con características hostiles. Se inventó un género. La tradición. La tradición resulta de la sumatoria de la leyenda romántica, más artículo de costumbres, más casticismo. Nacionalismo americano y expresión de lo popular. El romanticismo hispanoamericano comprende dos generaciones. La primera, que se inicia hacia 1830, incluye obras más significativas hasta 1850 y desde 1850 a 1880 descubrimos la segunda generación romántica. En virtud de la introducción de este capítulo, es importante recordar que la primera generación de románticos adoptaron a Francia como principal modelo y su centro de desarrollo se ubicó en Buenos Aires. Más tarde aceptarán al romanticismo español con centro en México y Perú. La primera generación es consecuencia de la protesta contra la sociedad en defensa de los valores individuales, la lucha por la liberación y toma de conciencia de la frustración de la anarquía y de la tiranía. En esta época se busca lo autóctono y tradicional y se trabaja el indigenismo y el indianismo, cuyo principal testimonio se encuentra en La cautiva de Esteban Echeverría. Esta primera generación da importancia al panfleto social. La segunda generación propone al americano convertido en héroe romántico y orientado hacia el pasado con una visión subjetiva y lírica como medio de evasión. Es la época del idilio puro con la influencia francesa. Como el romanticismo es un movimiento histórico, social y cultural en constante evolución, resulta poco práctico y hasta poco real encerrarlo entre fechas precisas. Se podría decir que nace en 1830 y que a causa de su permanente vitalidad y transformación, llega hasta nuestros días. Los géneros literarios del romanticismo. A. La poesía. La identificación del romántico con el poeta es casi absoluta. El florecimiento de este género ofrece en el siglo XIX un panorama muy amplio. La poesía era la expresión directa más adecuada de los estados del alma. En un cuadro general encontramos el poema sentimental. Tema: el amor, la religión, la meditación. El poema descriptivo. Tema: el paisaje. El poema narrativo. Tema: anécdotas históricas.
B. La novela. La creación más original del romanticismo fue la novela histórica, abundantemente cultivada desde Walter Scott, Alejandro Dumas y Víctor Hugo. Tiene una base verídica y busca en el pasado la reconstrucción de costumbres y ambientes nacionales que permiten precisar los detalles del color local. En un cuadro general de este género encontramos la novela histórica, en la construcción del pasado. La novela sentimental, el amor dedicado. La novela social y política. Las relaciones del individuo con la sociedad y su época. La novela exótica. La recreación de paisajes lejanos y desconocidos. La novela costumbrista. Escenas populares de color local. C. El teatro. Los románticos intentan una renovación de las formas dramáticas. Renuncian a componer tragedias clásicas, rechazan las unidades y se interesan por la acción melodramática o histórica. Stendhal. El teatro en prosa. Víctor Hugo, jefe del movimiento romántico, en cambio afirma en sus obras la supremacía del verso. Poesía gauchesca. El romanticismo adquiere en América características propias. Mantiene y adopta modalidades del movimiento romántico europeo, pero logra rasgos de originalidad que nos permiten hablar de un romanticismo americano. El romanticismo americano sitúa su búsqueda de color local en lo inmediato y conocido. La idea del nacimiento literario proclamada por los románticos que incide en Hispanoamérica con la separación y definición territorial y de gobierno de los nuevos países independientes. Como consecuencia de esto se quiebra la continentalidad proclamada por San Martín y Bolívar, y surgen las naciones que intentan su propia definición regional. Aparece entonces la preocupación por delimitar una lengua propia y buscar en el pasado americano huellas de la supervivencia de raíces autóctonas y folclóricas. Aparecen dos tipos humanos que tienen una importancia decisiva en el esclarecimiento y fundamento del americano: el indio y el gaucho. El indianismo romántico proyectará sobre la literatura hispanoamericana una interpretación que sufre distintos cambios desde la época del descubrimiento hasta el presente. La literatura busca circunscribir esta interpretación a un período de nuestras letras que se inicia con Bartolomé Hidalgo y culmina con el Martín Fierro de José Hernández.